te comparto este tema de una serie en el cual estamos tomando de los 5 colores básicos para aprender a crear una gran gama de colores. Si estás interesado, por favor, acompáñame. Prepara tu material porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto que me acompañen nuevamente. Como les hablé en la introducción y acabamos de ver, estos temas es una serie de temas que se van a estar trabajando tomados únicamente de los 5 colores básicos para que vayas ampliando la capacidad de ir creando los colores que se necesitan para realizar algún tema. Pueden utilizar toda la gama de colores, sin embargo es importante que aprendan a hacer los propios a partir de estos 5 colores. Les voy a ir presentando varios temas para que ustedes vayan viendo qué tonalidades se van requiriendo y qué mezclas pueden ir utilizando para que a ustedes se les vaya facilitando cada vez más la creación de una gama de colores más amplia. Siempre es muy cómodo utilizar una paleta de colores ya hecha. Es importante, a veces tenemos por entregar algún tema tenemos cierta limitación de tiempo, entonces sí es sano tener ya toda la gama de colores, es mucho más fácil poder utilizarlo. Sin embargo, a veces no encontramos algún color y eso nos limita también el estar esperando hasta que consigamos ese color. Aparte de todo esto que les menciono, pues es importante que sepamos qué colores, qué mezclas hacer para poder sacar esos colores que nosotros necesitamos. En este tema les voy a mostrar un pequeño contraste del tema que estoy pintando en este momento, esta área, y el tema que va a estar donde se formó el dibujo de como una ola que se va a cerrar. Recordemos que las imágenes en formas curvas es mucho más amigable que las líneas rectas, las líneas cortadas o quebradas que tengan de cierta forma como algún pico. Es un poco más grotesco a la vista, a diferencia de las líneas curvas que nos dan mucho más suavidad. En la naturaleza es esta parte que debemos de tomar en cuenta para poder mostrar, quizás no solo con los colores sino con las formas, que es un lugar bastante tranquilo, bastante amigable, y por eso tenemos que utilizar estos elementos. Estoy tratando de colocar la parte oscura en la parte superior derecha. Estoy utilizando azul y pizcas de negro, y también utilizando los colores verdes que estaba poniendo en un principio para que se vaya integrando y no esté tan fuerte la parte oscura. Después le vamos a ir agregando más colores. Recuerden que se está trabajando por capas. Aquí va a ser una parte cálida, a diferencia de todo lo demás que se va a estar trabajando. Va a estar esta área sin las partes verdes. Se va a alcanzar a apreciar la tierra como se ve. Está bastante cálida el color que se le está agregando, esperando todo lo que se le va a incorporar en la parte superior
y al mismo tiempo en el pasto también, para que nos dé esa sensación de mayor calidez. En el fondo, en lo que va a estar muy enmarcado, pues va a estar un poco más fría. La mezcla de los colores para sacar diferentes verdes, recordemos que va a variar mucho de los colores bases que tengamos. Algunos ya traen un poco o mayor cantidad de pigmento azul, entonces nos va a dar un cierto tono de verde, a diferencia de otros amarillos. Si utilizamos amarillo medio, amarillo oscuro, nos va a ir dando diferentes tonalidades. Vamos a tener en cuenta eso, porque no todos vamos a tener exactamente el mismo color, y a partir de eso pues va a ir variando los colores que vayamos sacando. Recuerden que no vamos a poder lograr los colores tan nítidos como lo encontramos en un color ya fabricado, pero podemos hacer algunos trucos, como colocar partes blancas para intensificar los colores, así como hemos visto en videos anteriores. Si gustan pueden ver algunos otros videos donde se menciona de cómo lograr la mayor cantidad de luz. Entonces podemos ir jugando un poco con esas partes para intensificar. Si necesitamos algún naranja, si necesitamos algún amarillo, azul o lo que sea que tenga una mayor intensidad de color, le podemos agregar previamente el color blanco para que intensifique la luz de este color. Eso es la manera que podemos ir aprovechando para poder lograr un poco más brillo en nuestros colores, porque las mezclas a veces que logramos son un poco más pajizas, más cenizas, como los colores neutros, porque a veces le agregamos cierta cantidad más y no logramos ese color que necesitamos. Pero por eso son estos ejercicios que les estoy presentando, para que vayamos poco a poco ejercitándolos y logremos todos los colores que necesitamos con la intensidad que necesitamos. Aquí estoy pintando una iglesia hundida. Aquí a unos kilómetros de donde vivo pasa un río de una presa que subió el nivel, tanto así que pequeña población y la iglesia que se encontraba en las faldas de la montaña pues se llenó de agua y quedó hundida. Es una postal muy bonita que me interesó mucho presentárselas, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, tratar de formar la cresta de la iglesia que se alcanza a ver en este lugar, y esto forma una postal muy bonita. Entonces esto que estoy creando en la parte de abajo es como para enmarcarlo aún más, esa parte. Me pareció conveniente presentárselos para mostrar las tonalidades, los colores, y con este tema tan bonito. Como se ve en el fondo, los colores son bastante pastel, bastante pálidos y fríos, y los colores que van a estar más cercanos a nosotros, les va a estar llegando la luz del sol del atardecer, y van a estar mucho más cálidos. Va a ser un contraste bastante bonito que nos va a enmarcar de manera muy natural esa parte que estoy dándole vida en este momento. El agua está un poquito tratando de reflejar el cielo. Sin embargo, el cielo, así como está, va a ser cambiado por nubes un poco más cálidas, para que nos haga juego con los colores cálidos que van a estar
esta parte de la tierra y de los árboles. Bueno, tenemos que tratar de hacer equilibrio, que no sea tan abrupto el cambio de frío y cálido, sino que tiene que tener una cierta continuidad, un cierto indicador que nos muestre de dónde viene esa calidez que nos va a presentar en esta área. La montaña no presenta colores tan azules, están un poco más verdes, a diferencia del agua, para que se haga una cierta diferencia entre una parte y la otra, y con esa pequeña neblina se está separando y le está dando un poco de más distancia a la montaña para que nos permita tener esa sensación de más lejanía. Con estos elementos podemos ir aprovechando para dar esas sensaciones sin utilizar tanto los colores. Es un color base muy primario que utilicé. Apenas le agregué una mayor cantidad de azul en cuestión de la montaña, y en su mayor parte pues es blanco, no tiene mayor ciencia, es algo muy primario, como les menciono. Y tanto igual el agua tiene pues principalmente azules, tiene también tantito grisáceo que nos permite opacar la intensidad de los azules. Y en la parte más cercana a nosotros se alcanza a apreciar unos en el blanco una tantita tonalidad de colores violeta, así como está en el cielo, para que refleje esa misma sensación en el agua. El movimiento del agua pues nada más lo hacemos con unas líneas, tratando de formar esas pequeñas olas, y las podemos arrastrar con el dedo hacia abajo para formar ese movimiento donde no se alcanza a apreciar tan nítido el reflejo, porque hay ciertas partes que puede estar mucho más tranquila el agua, y si nos puede reflejar con mayor nitidez los elementos que pongamos encima. Pero en esta ocasión sí se va a alcanzar a apreciar, pero va a tener un poco de más movimiento el agua. Ya ustedes, como lo quieran lograr ese efecto, pueden hacer lo que sea más nítido, que se alcance a ver tal cual como lo están haciendo hacia arriba, lo pueden hacer hacia abajo, y posteriormente le agregan las líneas que les mencioné, y eso va a hacer que se pierda un poco la imagen de abajo y nos va a dar ese efecto de reflejo del agua. Es cuestión de práctica, es cuestión de que vayamos perdiendo ese miedo para poder hacer los reflejos en el agua. En las líneas podemos utilizar alguna regla, alguna madera, para poder hacer las líneas mucho más rectas. Nada más tenemos que tener cuidado de que se seque bien la pintura que pusimos previa y no se esté removiendo cada vez que estemos colocando en nuestra guía. En mi caso pues trato únicamente de colocar el dedo sobre el lienzo para poder tener un poco de mayor control en mi pincel. Pero a veces no tenemos cuidado y podemos ir manchando con el mismo dedo en algunas otras áreas. Por eso tenemos que estar seguros de que está lo más seco posible. Muchos utilizan tiento, o podemos cruzar alguna madera por encima, y eso podemos utilizar como soporte también para nuestra mano. Pero en mi caso me acostumbré de esta manera, así que pues cada quien vaya viendo cuál es la manera que mejor les resulta.
Más adelante, conforme vaya quedando ya las tonalidades más definidas, tanto de las nubes como de los árboles y el pasto, pues ya le vamos a dar quizás mayor intensidad a esta parte de la iglesia. Por el momento la vamos a ir dejando así, con que esté bien formada y ya nos lo apreciemos bastante bien. Ya nada más colocamos las luces al final y vemos si en esta parte que le está dando sombra le agregamos algún brillo o prácticamente la vamos a ir dejando así. Hacemos el movimiento del agua, la vamos bajando. Aquí en esta curva de abajo quiero tratar de lograr el efecto donde se vea que está llegando el agua hasta una parte sobre el pasto que se va a pintar. A ver si logro este efecto. No lo he practicado mucho, les soy sincero. Sin embargo, me llama mucho la atención. Vamos a ver si queda bien y si no, pues lo vamos a ir corrigiendo o cubriendo si no logramos ese efecto. Así como les he mencionado en algunos otros videos, nada perdemos con intentar, y si no queda bien, pues podemos poner otra capa encima y borramos lo que hicimos previamente y no pasa absolutamente nada. Debemos de ir quitando ese miedo y ir aprendiendo conforme los temas que vayamos haciendo. Esa es mi manera de trabajar. Espero que les sirva a ustedes también. Como se alcanza a apreciar, estoy tratando de dar pequeños brillos a las piedras para que se vayan notando aún más, y las líneas blancas en el contorno, en la parte baja, simulando que está chocando con el agua, esos pequeños reflejos que nos da cuando observamos el agua que está alrededor de algún objeto. Eso es lo que estoy tratando de hacer, tratando de hacer líneas y en zigzag para que se vayan notando como el movimiento. Ya ven que el agua a veces se refleja en el fondo y se alcanza a apreciar esas líneas, y eso es lo que estoy tratando de manejar, aunque va a estar intervenido esta área quizás con algunas plantas, algunos grupos de pasto. Eso es lo que voy a tratar de simular, porque como que creció el río y llegó hasta esta orilla, y por eso está el pasto inmerso en el agua. Eso es lo que voy a tratar de manejar, y alguna pequeña ramita, como en este caso, que va a estar una parte dentro del agua y la otra va a estar fuera, y después se le va a ir dando un poco de más forma. Aquí están los pequeños grupos de pasto que les estoy mencionando. Lo único que estoy haciendo es darle un poco de mayor intensidad con una cantidad de blanco. Estoy poniendo prácticamente una cantidad mayor de amarillo al verde para que me dé esa sensación de luz que le está llegando del lado izquierdo. Del lado izquierdo también se están formando estas partes con pasto, aunque la diferencia es que estoy agregando negro en vez de amarillo al verde que formé, para que tenga una sombra, y del otro lado la luz. Así vamos a jugar un poco con las luces y sombras. Aquí estoy también ya aclarando un poco esta parte, cómo se va a colocar esa parte que les mencioné más cálida. Pues empiezo a colocar primero una capa un poco clara, y voy a ir incorporando el amarillo directo, naranjas directo, y también rojo, pero el rojo le voy a agregar unas pizcas de azul y negro en ciertas áreas para que me vaya haciendo las partes de sombra. Se va
a ir notando en esta área principalmente, para que sea la parte media, por así decir, entre la parte más clara y la parte oscura, para que no se note tan abrupto el cambio. La voy haciendo lentamente y voy formando también en la parte de abajo, en algunas pequeñas áreas, esos mismos colores, para que vaya haciendo juego con lo de arriba. Tenemos que ir buscando que haya equilibrio en cuanto a color y en cuanto a forma también. Eso es importante en algunos temas, en algunos quizás no. En este sí voy a tratar de hacer eso. Vean, ahora estoy ya agregándole un poco más el color, así como les había mencionado. Si colocamos algo claro, un color blanco, pues nos va a dar la intensidad en los colores. Aquí no le agregué blanco, le agregué los mismos colores que estoy utilizando ahorita, pero mucho más bajos, y eso me está ayudando un poco a darle luz a ciertas áreas para que se vayan formando el movimiento de los árboles. Ustedes pueden ver la intensidad que quieran. Si quieren que quede con mayor intensidad o menor intensidad, ustedes vayan graduando esa parte, vayan probando poco a poco, ir agregando e incorporándole mayor cantidad, quizás los colores un poco más directos, el amarillo más directo. En algunas partes así lo estoy haciendo. El amarillo le voy a utilizar directamente. Este es un amarillo medio. Ya con el rojo me está dando estas tonalidades, y las pizcas de azul hace que sea como de sombra y no esté tan nítido el color. Entonces ir jugando con las luces y las sombras. Todo objeto pues tiene esa parte de luz y sombra, y eso es lo que estoy aprovechando aquí con los árboles, el movimiento. Pero las partes que no tienen tanto follaje es donde estoy agregando estas partes con mayor cantidad de azul, para que me rellene esos espacios y al mismo tiempo pues me vaya dando una sensación de que es sombra de lo que está a un costado. El pasto también le estoy dando una tonalidad más cálida. Aquí lo estoy bajando hasta la parte que había hecho en el agua, no me había parecido del todo, y ya quizás más adelante le vuelva a dar ese movimiento. Ahorita siento que necesita también un poco de calidez en la parte baja, y le trato de hacer el movimiento. El movimiento del pasto a mí me gusta mucho que tenga como fisuras. Ya les he mencionado en algunos otros videos que es porque me llama mucho la atención cuando voy a los Altos de Chiapas y el pasto se alcanza a ver muy bonito, y la tierra como que se desquebrajara en las épocas que no llueve, y entonces se van formando estas grietas. Ahí el color es un poco más rojizo. Aquí no lo estoy haciendo tanto así el color de la tierra, pero sí que tenga ese movimiento, que no sea totalmente plano. Me gusta que tenga mucho movimiento. Siento que le da más vista. Trato de ponerle en la cresta pues las partes más iluminadas, y ya las más bajas pues les vamos a ir bajando esa intensidad, pero no el movimiento. Que tenga mucho movimiento es lo que a mí me interesa. Vean, con tan pocos colores pues ya se va logrando el cometido. Aquí voy a hacer una pequeña lanchita donde va a haber una persona o dos que estén con sus labores de pesca. Y la vamos a hacer bastante oscura para que contraste con
con la iglesia que está más atrás, y como es un elemento más pequeño, las figuras son más pequeñas, pues al oscurecerse se nota más porque el fondo está bastante claro. Entonces estoy tratando de hacer ese contraste también de luz y sombra. Le vamos a poner también algunas líneas, quizás cálidas, para que haga juego con esta parte que tiene mucho color, y las nubes que se le van a incorporar todavía, que tenga más calidez. Trato de hacerle movimiento al agua. La estoy intensificando unas partes con azul, porque siento que está demasiado pálida también, entonces le vamos a hacer un poquito de más movimiento. Recuerden que una pintura es constantemente estar checando. A veces nos acostumbramos tanto a ella que perdemos los detalles. Es importante observar hacia otro lado, descansar la vista, para que cuando lo volvamos a ver, pues veamos ya los detalles que le haga falta. Recuerden que la mayoría de los temas que yo realizo pues son temas que voy elaborando en el momento. La idea se viene en ese instante, pero pues no queda quizás con todos los detalles como cuando vemos algo real, alguna imagen, y tratamos de copiarla tal cual. Por eso quizás en algunos espacios pues le falte un poco de detalle para que se vea un poco más realista o más cargado de elementos. Sin embargo, siento que también se aprecia bastante bien. Pues ya ustedes pueden ir teniendo como referencia algunas otras imágenes, descarguen algunas imágenes y las van copiando para que quede pues más reales. Aquí le estoy dando otro retoque a las piedras y al movimiento del agua, quizás con el color del fondo que viene la continuidad del pasto que está en la loma, pues me dé ese efecto que necesito. Y si no, como les mencioné, pues volvemos a colocarle otra capa encima y se quita ese problema. No hay ningún detalle. Recuerden que algunos efectos o algo así pues no los hemos trabajado, pues es cuestión de ir intentando hacerlos, y vamos a aprender en algún momento. Recuerden que siempre estamos en ese aprendizaje, nunca lo sabemos todo, así que hay que ponerse a la disposición de hacerlo. Siento que quizás algunas líneas más oscuras me ayude, pero pues puede verse tal vez como la parte de arriba, pero creo que ya se aprecia un poco mejor. Estoy dando unos retoques a la iglesia que tenga más definida las sombras, para que se alcance a apreciar los cortes y el movimiento que tiene. Como está a la distancia, pues no se aprecia todos los detalles, pero sí debe de tener al menos que se aprecie. Espero en verdad que les esté gustando este tema, que les esté sirviendo. Ese es el propósito, de poder compartirles toda esta serie de temas que podemos lograr con los 5 colores básicos. Ya dependerá de cada quien, de los colores y de las marcas que tenga, que le genere cierto tono diferente al que estén observando en pantalla.
pero es la importancia de que vayamos aprendiendo a hacer las combinaciones para lograr los colores que necesitamos, y eso nos va a facilitar para que cuando utilicemos una gama más amplia, pues ya sepamos combinar aún más y se nos facilite lograr otras tonalidades. Aquí estoy trabajando con el dedo, estoy haciendo las nubes. Es muy cómodo trabajar las nubes para mí. No sé si ustedes han trabajado de esta manera, pero a mí se me facilita, me gusta mucho hacer las nubes. Siento que es bastante fácil lograr el movimiento al ir rotando o haciendo las líneas con las yemas de los dedos. El fondo que tenía me sirvió para lograr este efecto, así que es importante lo que vamos colocando previamente para el efecto que logremos encima. Ahora estoy dándole un tantito ese reflejo cálido al agua. Se puede hacer como una veladura. Yo estoy tratando de colocar así en seco esta parte porque no quiero que quede tan notorio y me gusta cómo se alcanza a apreciar el agua. Entonces solo le vamos a agregar unos pequeños reflejos para que tenga una concordancia con lo de las nubes, esas tonalidades, sin quitar la parte fría que ya tenía. Es nada más algunos pequeños movimientos, algunas crestas. No estoy haciendo el movimiento del agua hacia arriba, sino simplemente de un lado a otro. Ahora estoy marcando un poco más las crestas de luz en los árboles que están aquí, tanto en la orilla como en la parte más oscura. Voy a tratar de marcar únicamente el lado de luz, pero también tratar de formar el grosor de cada árbol. Es el mismo color que estoy colocando. En unas áreas se alcanza a apreciar con mayor intensidad las partes más oscuras, y también el camino le estoy dando ese mismo color para que no sea tan notorio los troncos, demasiada luz, y esta área que está más iluminada pues esté más oscura. Entonces estoy tratando de hacer ese mismo color para que sea como un reflejo. Estoy haciendo unas pequeñas crestas también al pasto, aunque siento que se veía bien también como estaba. Pues vamos a ver si lo dejamos así o lo volvemos a regresar como estaba en un principio. Creo que este número de árboles, ya no voy a hacer otros más profundos, otras sombras. Con esto va a ser más que suficiente. Solo trato de colocarle un poco de follaje cálido para que no se note tan oscuro esa parte, que tenga tantito colores cálidos. Creo que ya se ve bastante bien. Nada más estoy haciendo algunos otros movimientos de follaje para que no esté tan plano. Voy a tratar de intensificar tantito el color aquí. Creo que ya se está logrando el cometido. ¿Qué les parece? Se ve bastante bien. Ustedes, si quieren en esta área más oscura colocar algunas otras hojas así en color cálido, lo pueden ir haciendo. Recuerden que cada quien tiene su manera de ver y los gustos son diferentes entre unos y otros. Entonces podemos ir acomodándonos a como nos parezca la mejor manera. Estoy tratando de marcar otra vez algunas líneas para que tenga más movimiento, y creo que ya vamos terminando los últimos detalles para que
quede listo este tema. Espero que les haya servido, espero que lo puedan ir reproduciendo, pongan pausa en el video en cada momento que sientan que necesitan revisarlo para ir duplicando esta imagen. Si tienen alguna duda, recuerden, pueden hacerme algún comentario, con mucho gusto les voy a apoyar, y si no, pues simplemente con que vayan guiándose de la imagen y de lo que están viendo para que puedan lograr también sus obras. Más adelante les voy a compartir algunas otras obras sobre estas mismas temáticas que estamos manejando, de los 5 colores básicos. Vamos a ver qué tanto podemos lograr, qué tantos colores, qué tantas combinaciones, qué tantos contrastes. Así que es un reto para mí y con mucho gusto se los comparto. Así es como quedaría. Les agradezco muchísimo de su tiempo, les deseo lo mejor, sigan practicando mucho y estoy a sus órdenes. Nos vemos hasta el siguiente tema. Les mando muchas bendiciones y muchos saludos a todos. Hasta la próxima.